Pues nada, vamos a seguir. Tenemos de invitado a uno de los candidatos a la presidencia del COT y de quien se dice que está ahí piquera de acordar con el actual presidente. A él le toca aclararnos ese punto y muchos otros. El ingeniero José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Ecuestre y aspirante, repito, a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. Saludos, Ramos. Gracias, Lalo. Gracias, Julio, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de verdad. Bueno, aquí estamos. La primera pregunta debe andar por ahí, porque ya se sabe de antemano que tú mantienes tus aspiraciones. Ahora, las aspiraciones están sujetas a acuerdos, porque en ese caso, si hay acuerdo real, ya tú no irías como candidato presidencial. No, nosotros, como tú sabes, el Comité Olímpico tiene un proceso eleccionario que es por cargos, o sea que no son planchas. Y debido a esto, siempre los federados son muy activos y hacen mucho tipo de propuestas, pero no tenemos ningún tipo de acuerdo. O sea, hay muchas propuestas que se han hecho de distintos tipos, varias propuestas, pero no. Nosotros tenemos nuestro grupo y entendemos que el voto va a estar un poco fraccionado porque son 4 los candidatos y nada, nosotros entendemos que nos vamos a presentar a las elecciones convocadas para el día de primero con buenas posibilidades. Es decir, que por el momento se descarta todo tipo de negociaciones y que José Manuel Ramos con su equipo irá solo a estas elecciones. Sí, hasta ahora es así, eso es correcto. Ahora hay conversaciones de todo tipo, o sea, todos los días te llama una persona diferente y tiene una idea diferente y en este caso los dirigentes, los presidentes de federaciones y otras personas que están involucradas en el proceso son muy creativos y lanzan todo tipo de especulaciones y hacen todo tipo o sea, arman planchas, arman situaciones, pero eso no es tanto así. Es muy difícil porque hay una propuesta de lo que sería un programa de trabajo a lo interno del Comité Olímpico y cualquier alianza, cualquier pacto, tiene que discutirse ese programa. Pero tú dices que te llaman gente, pero eso significa que te llama Chanlate, que te llama Gary, que te llama mismo Colin. Porque yo supongo que todos quieren algún tipo de acuerdo, independientemente de que, como tú dices, el tema es individual. Claro. Sí, pero cuando tú vas, cuando el grupo que apoya a Colin, tú haces un acuerdo con ellos, entonces ese grupo, el grupo que te apoya a ti va a apoyar a Colin y el grupo que apoya a Colin te va a apoyar a ti. O sea que prácticamente es como si se hiciera una plancha. No hay manera de perder. No, indiscutiblemente al haber 4 candidatos por la misma posición, algún tipo de negociación va a ocurrir antes de las elecciones para que se conformen vamos a decir, a tener más posibilidades de salir favorecidos dentro del proceso. ¿Pero está abierto a ese tipo de negociaciones? Sí, porque que nosotros, eso es parte normal del proceso. O sea, ¿cómo te digo? Al ser por cargos, tú necesitas los apoyos de los diferentes presidentes de la federación y personas te visitan y te dicen, mira, yo estoy dispuesto a votar por ti, pero yo quiero que tú votes por mí para ser tesorero o para ser vocal o para hacer lo que sea. O yo tengo 2 o 3 federaciones amigas que estamos dispuestos a apoyar tu candidatura siempre y cuando podamos tener tal y tal cosa. O sea, ese es el juego normal de la democracia que existe con el formato de elecciones que impera en el Comité Olímpico Dominicano en este momento. Ahora, a mí me extrañó porque tú has sido totalmente opositor al grupo que dirige. No tan contestatario como Chanlate, pero sí ha sido contestatario y totalmente opuesto. Y me extrañé cuando me dijeron, solo falta ponerse de acuerdo en si son 7 de Ramos y 6 de Colin o lo contrario. ¿Realmente llegaron a ese punto?
Bueno, se ha conversado sobre el tema, pero yo vuelvo y te reitero que este proyecto de ser presidente del Comité Olímpico viene desde el 2016. Nosotros hemos trabajado bastante, tenemos una línea, tenemos un programa, hemos rendido, vamos a decir, muchos informes sobre lo que debe hacerse en el comité, y cualquier acuerdo electoral con miras a estas elecciones debe incluir una línea de acción muy específica. Si eso no se logra, nosotros vamos a concurrir, vamos a decir, con nuestras fuerzas, dignamente al proceso electoral, y entendemos que como hay tantos grupos ahora interactuando dentro del mismo, cualquier cosa puede pasar. Bueno, yo entendía y había incluso escuchado, bueno, ahí están los 4 candidatos, Sí. porque Chanlate dice que va, Sí, aunque nada más cuente con su voto. A mí me parece que bueno, que tampoco es así, o sea. Él dice, yo voy aunque nada más tenga el voto mío. Pero yo no vuelvo y te repito que no me parece que A mí me habían dicho incluso, nosotros, Gary, decían, Gary, Chanlate y Ramos, sí. van a hacer incluso una especie de consulta para ver cuál es el que tiene Mayor simpatía. mayor simpatía, y entonces irnos con ese y los otros apoyarlo. ¿Qué pasó con eso? ¿De eso se habló realmente? Bueno, ¿O lo rompió Gary? el presidente de la Federación de Softball se apartó un poco de eso, porque Eso lo rompió Gary cuando lo jalaron y le dijeron, ven, que tú eres candidato. indiscutiblemente, porque el grupo en el que yo dirigía o del que yo era parte, siempre ha sido muy democrático y siempre se pensó en que se iban a hacer primarias. Algún tema que ni el presidente de la Federación de Softball ni el presidente de la Federación de Wushu quisieron participar en esas primarias. Pero yo tenía entendido que sí, que por lo menos que Chanlate estaba de acuerdo. No, Chanlate estaba de acuerdo, porque él me lo llegó a decir incluso. Bueno, no, él en realidad desde muy temprano dijo que él no era parte de ninguna estructura, que él tenía su proyecto y que él iba a caminar, vamos a decir, su proyecto presidencial por separado, pero que sí, que las demás candidaturas que presentara el grupo, él las iba a apoyar, en su mayoría. Es claro que mientras más se dispersan las fuerzas, Claro. mayor posibilidad tiene el actual presidente de quedarse. En eso ustedes están conscientes. Totalmente consciente. Aún así van a echar el pleito. En tu caso, ¿cuántas federaciones tienes tú ahora mismo? Sí. ¿Cuántos El respaldo. delegados de federaciones entiendes tú que si fueran hoy las elecciones, tú puedes decir, bueno, yo tengo esos? Vamos a ponerlo de una manera más interesante. Yo creo que para tener una mayoría clara, yo estaría pendiente de unas 5 federaciones, de las cuales 3 deberían ser de 2 votos. Eso es muy poco. Sí, no que me falten tantas, porque además, te repito también una cosa, el candidato, si no se logra el 50%, uno de los 4 candidatos en la primera ronda de las elecciones, pasarían a una segunda ronda los 2 primeros. O sea pero que, es así. Sí, Doble vuelta. Sí. Pero yo creía que era el que sacó más votos en la primera. No. Aquí hay doble vuelta. O sea, el ganador tiene que... Colin que tiene más, es evidente. Tiene más. Colin tiene más, es evidente. Tiene que sacar el Más del 50 más 1. Sí, más del 50%. Yo entendía que era el que sacó más. No. Pero Colin dice que tiene como 20, dicen. Bueno, no, Colin tiene dicen sus 30. acólitos. Colin tiene 30. Te dice que tiene como 20. No, Colin tiene muchas. Yo no. Lo que te quiero decir es que los federados son muy cambiantes y hay gente que se decide hasta el día antes de las elecciones. Entonces, todavía falta un mes. Es mucho lo que puede ocurrir de aquí a allá. Es mucho como puede cambiar el panorama, vamos a decir, de la correlación de fuerza entre las diferentes personas que están aspirando a las diferentes candidaturas. O sea que yo creo que todavía eso es un poco extemporáneo. Sí, yo te diría que habría que esperar ya la semana de las votaciones para tener un pronóstico más cercano, porque hay muchos movimientos de personas para acá, de personas para allá. Todo depende de cuáles sean los acuerdos, vamos a decir, para las diferentes candidaturas. Porque te debo recordar que son 13 posiciones
y el voto mayoritario lo controlan 7. ¿Qué plan de trabajo presenta o ha estado presentando hasta el momento José Manuel Ramos para concitar ese voto mayoritario y pueda llevarlo a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano? Bueno, mira, yo he sido un abanderado totalmente de la transparencia y de la ética. Y vamos a decir la implementación de las normas ISO en los procesos internos del Comité Olímpico Dominicano. Porque hablar de que yo saqué 100 en transparencia, como dicen muchas personas, eso es un término muy relativo y hay que verlo como se dice entre paréntesis. Entonces, cuando el Comité Olímpico Dominicano logra implementar las normas ISO en los procesos internos, entonces sí podemos hablar de que sacamos 100 o que sacamos 90 o que sacamos 95. También yo he sido un abanderado de que el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano funcione como un consejo de directores y que se nombre un director ejecutivo. Eso no es nada nuevo, lo hemos tenido en el pasado, vamos a decir, en la época del doctor José Joaquín Puello, a una forma de separar lo que es la toma de decisiones de lo que son las actividades diarias y el diario trajinar del comité. El comité necesita fortalecer sus partes de auditoría. Se necesita contratar a una empresa de auditoría internacional de prestigio que certifique las operaciones del Comité Olímpico Dominicano. Y no solamente eso, hay que ampliar a la figura del controlador interno, vamos a decir, una persona que esté ahí fiscalizando el día a día de las actividades. Eso, hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen, pero eso debe hacerse lo cuanto antes, porque de todos estos escándalos que han ocurrido a lo largo de este periodo, en parte del periodo del presidente Luis Mejía y del actual presidente del Comité Olímpico Dominicano, la credibilidad del COO como entidad, o sea, separada de las personas que lo componen, yo entiendo que no está en su mejor momento. Entonces deben tomarse todo ese tipo de empuje. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que hay que hacer crecer al Comité Olímpico Dominicano financieramente, en el sentido de que hay que buscar nuevos amparos, hay que ampliar la base de sustentación de los patrocinios del Comité Olímpico Dominicano, hay que ampliar la cantidad de empresas, o sea, que el CRESO crezca o que aparezcan otras alternativas desde el sector privado que complementen al CRESO. También el sector estatal. Yo estoy convencido de que, dado la situación internacional tan adversa, es muy difícil de que el gobierno pueda sustancialmente aumentar el presupuesto del Ministerio de Deporte, que es de donde en realidad se nutre el presupuesto del Comité Olímpico Dominicano. Es mucho lo que puede hacerse. Debe hacerse un censo que no se hace desde hace muchísimos años de los talentos que tenemos, porque el alto rendimiento no es solamente de los adultos, hay alto rendimiento de infantiles, de juveniles, de adultos y de preinfantiles. Tenemos que llegar primero, o sea, tenemos que llegar a los atletas de calidad para, bueno, tomar un joven que tiene perspectiva y llevarlo hasta ser un adulto. Antes, yo no sé si tú recuerdas lo importante que eran esos torneos de las categorías inferiores, inclusive eran torneos internacionales muy importantes. Entonces yo creo que es un poco volver a retornar a eso. Hay que apoyar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la versión del 2026, porque ese evento deportivo va a tener una trascendencia, sin lugar a dudas, va a cambiar y a reordenar el deporte, porque va a permitir el remozamiento de nuestras instalaciones que tienen ya 20 años de obsolescencia y va a permitir un relanzamiento del deporte. El deporte no puede seguir funcionando sin un centro de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque hay atletas que se pierden definitivamente porque la atención médica no es la adecuada, o porque el masajista no es el adecuado, o porque esto, o sea, es mucho lo que se pierde, es mucho lo que cuesta ser un atleta, vamos a decir, como Marilady Paulino. Hay que ver el tiempo que le tomó a esa muchacha llegar. Ese es un ejemplo, o sea, tenemos que salir del 5º lugar de donde estamos en la región, porque nuestros resultados han mejorado, vamos a decir, en lo que se refiere a la calidad, pero en la cantidad y en la cantidad de medallas a nivel centroamericano y del Caribe estamos en el mismo 5º lugar, o sea, porque Cuba, México, Colombia y Venezuela están por encima de nosotros desde el año 2002. O sea que es cierto que sí que hemos mejorado, pero atletismo no puede ir con una delegación de 10 atletas. Atletismo puede llevar 50, 60, 70, 80 atletas. Son 49 modalidades, tanto en masculino como en femenino. Lo mismo sucede como en natación. O sea, es impresionante la cantidad de medallas. Patinaje, o sea, arquería, gimnasia, tiro de precisión, tiro al plato, son deportes que tienen muchas modalidades, además de nuestra tradicional fortaleza que son los deportes de combate.
que tienen mucha categoría por peso y aportan muchas medallas en el medallero. Baloncesto, por más que se quiera, o voleibol, una o dos o tres con la modalidad de 3x3 o lo que sea. Como, en este caso 2. Entonces, yo entiendo que al Comité Olímpico deben llegar otras cosas, o sea, Béisbol, otras que es el deporte rey, una sola. Y, por ejemplo, hay que invertir en nuestros recursos humanos. Por ejemplo, el Departamento Técnico del Comité Olímpico Dominicano debe ser un referente tanto para el Ministerio de Deporte como para las federaciones. Y lo que hay hoy en día dista mucho de ser eso. Ahí no hay nadie que pueda preparar un presupuesto con un nivel de detalle considerable y con un nivel de exactitud dentro del rango del 2% de ninguna de las disciplinas. Entonces, esas cosas deben cambiar porque al final del día esa es la diferencia entre ganar o perder una medalla. Hay que cambiar muchas cosas y entonces hay que llegar para durar por lo menos 2 periodos. Bueno, obligatoriamente hay que hacer un plan de dos ciclos olímpicos. Por lo menos. De 2 ciclos olímpicos. Tú que creciste dentro del Comité Olímpico. Sí, señor. Creciste incluso, lo digo que creciste porque tú entraste al comité, llegaste correteando en los pasillos, sí, cuando tu padre era vicepresidente, Jocelyn Ramos, sí, era vicepresidente. En aquel grupo de aquellos años, sí, estaba Jocelyn Rodríguez Conde, Carlos Lamarche Rey, José Joaquín Puello, Hervido Creales, Nelly Doñé. O sea, ¿cómo tú evalúas, tú que viste aquel grupo de dirigentes olímpicos y en lo que se ha convertido la dirigencia olímpica hoy día? ¿Qué diferencia? Bueno, yo creo que aquel grupo eran grupos diferentes y corresponden a realidades sociales distintas. El tema ha venido con los recursos, con el manejo de los recursos y con las prioridades. Yo entiendo que ahí es que le ha faltado el deporte, que las prioridades no han sido identificadas correctamente. Y para tú conseguir mejores resultados de lo que estamos teniendo, necesitamos identificar mejor esas prioridades. ¿En quiénes vamos a invertir? ¿Por qué vamos a invertir? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Y cuáles son los resultados? Y mantener esa dinámica totalmente, vamos a decir. Fuimos a este evento con este deporte, fuimos a este evento con este deporte. Y la realidad es que yo siempre lo he dicho, compitiendo es que se sabe. Por eso a mí me preocupa también la participación dominicana en los Juegos Centroamericanos del Caribe del año que viene, porque es poco lo que se está haciendo con relación a eso. Entonces, si tú quieres ganar una medalla en el peso mediano, trata de competir en el peso más alto. Esfuérzate. O en el nivel de dificultad más alto en otros deportes. O sea, si tú vas a hacer un salto triple mortal como el que hace esta muchacha Yamile Peña. Entonces, bueno. Y Audrinín en el caso de ese es el nivel óptimo de dificultad, pero si tú lo haces, por ejemplo, en el nivel 1, hazlo en el nivel 2. Sí. Pero compite internacionalmente donde está la presión. No es aquí solamente en el pabellón de gimnasia, sino hay que ir donde es competitivo ir, porque no es lo mismo. Esa bandera pesa mucho en el hombro y entonces es la diferencia entre quedar en cuarto, en tercero, o en segundo o en primero. Bueno, ya que estamos hablando de modalidades deportivas, tú diriges el ecuestre. ¿En cómo está la Federación de Ecuestre? Ivonne Lozos hace mucho, el hijo de Arítide Fernández Zuco, sí, María Gabriela Brugal. ¿Cómo se llama el hijo de Fernández de Zuco? Manuel Antonio. Manuel Antonio. Hace rato que estamos como con ese grupo. ¿Qué están haciendo? Porque ya Ivonne no va a ser para siempre, es una medallista sempiterna. Sí. ¿Qué están haciendo en el ecuestre para eso? No, el ecuestre está en uno de sus mejores momentos. Tenemos una gran cantidad de talentos y de valores. Y tenemos el relevo asegurado, inclusive nos estamos preparando fuertemente para el año que viene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser aquí, en Santo Domingo, la parte ecuestre. Entendemos que nuestros equipos van a estar tienen posibilidades amplias de estar en el medallero y estamos trabajando con una modalidad nueva que es la prueba completa, que solamente competimos una sola vez en el año 2010 en los Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico. Pero el ecuestre es de los pocos deportes que cumple con el ciclo, porque asistimos a los
bolivarianos, centroamericanos del Caribe, panamericanos y olímpicos. Y en este ciclo no va a ser la diferencia. Vamos a tener varios dominicanos en París y las posibilidades medallistas, ese es Manuel Antonio, que tuvo una actuación perfecta en Colombia, no tuvo ni siquiera una sola falta. Y ese es Juan José Bancalari. ¿Eso fue en los Juegos juveniles? No, en adultos. Ah, en los de adultos. No, en los bolivarianos ecuestres compiten en adultos. Efectivamente. Sí. Y tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos con el trabajo que vienen desarrollando nuestros jinetes. Las mayorías de ellos viven fuera del país y compiten fuera del país. Esa ha sido la receta o la medicina, o como le quieran llamar, para que el ecuestre mejore sus resultados medallísticos. O sea, desde hace mucho tiempo que nuestros mejores jinetes viven, entrenan y compiten fuera del país. Bueno, y Bonlosos se la pasa incluso compitiendo en eventos mundialistas. Sí. Y de hecho por eso le ha tocado incluso clasificaciones a Juegos Olímpicos. Sí, no, ella ha estado 2 veces en los Juegos Olímpicos, tanto en Río como en Tokio, y tiene el deseo, y yo estoy seguro que lo va a lograr, de estar en París. ¿Ya culminó el programa, el calendario de actividades de la Federación de Ecuestres? No. Tenemos competencia este fin de semana. Aprovecho su programa para invitar a la teleaudiencia de ustedes a que tenemos evento en Palmarejo este sábado y domingo. Representan de las competencias de salto la 18ª, la 17ª y la 18ª competencia del año. Entonces, vamos a cerrar el campeonato a principios de diciembre con 20 eventos de salto, 10 eventos de adiestramiento, 3 eventos de riendas y 2 eventos de enduro. O sea, es una federación que al año ejecuta aquí aproximadamente 30, 32, 33 eventos, que dividido entre 12, estamos casi en los 3 eventos por mes, de las diferentes 4 modalidades que nosotros practicamos aquí en el país. Interesante. Así que Lalo, si tiene un tiempecito, sería bueno verte por allá, apoyando el ecuestre. Que me dé la vueltecita por el centro ecuestre Palmarejo. Palmarejo. Sí, ¿Dónde exactamente que está ubicado para el que, porque es un evento bonito? Sí, vale la pena. Para el que le interese, y en familia sobre todo. Para el que le interese ir a verlo, ¿dónde exactamente está ubicado el centro? El centro ecuestre Palmarejo está ubicado en Santo Domingo Oeste, justo en el kilómetro 17 de la autopista de Duarte, entrando por el hipermercado Olé. Exacto. Después que tú te bajas del elevado de los Alcarrizos, ahí mismo está el Olé, doblas a la derecha y pregunta que dónde está el centro, y a 1 kilómetro de ahí llegas muy fácilmente. O sea que sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana el evento lo monta el Team Nitran, que lo dirige el Martín H., que de tantos años involucrado con el deporte ecuestre, y va a haber actividades para los niños, juegos para los niños y claro está, las competencias en las diferentes categorías. Bueno, pues excelente. Vamos a tratar de, si yo no estoy aquí en la ciudad, por lo menos el camarógrafo se da la vuelta por aquí. No, te lo agradezco. William sí. Almanza. Sí, es muy activo, él muy activo. Donde quiera me captura. ¿Sí? Ese va a pasar por allá si yo no puedo acompañarlo, pero por lo menos la cámara de Meta Deportiva va a estar en el centro ecuestre Palmarejo este fin de semana. Bueno, yo lo único que me resta decir es que te mantengas vigilante de todo lo que está ocurriendo dentro del proceso, porque todavía falta mucho tiempo y es mucho lo que va a pasar de aquí al 1 de diciembre. Me gustó el tema de que hay segunda vuelta, porque ahí entonces sí los acuerdos son obligatorios para la segunda. Obligado. Ahí no hay de otra. ¿Y en qué tiempo entonces sería, en caso de que haya una segunda vuelta, en qué tiempo? No, entonces? ahí mismo, porque se vota una candidatura primero. Es decir, ¿el mismo día se hace? Sí. Colin y Ramos van a la segunda vuelta. Gracias, Ramos. Gracias, Julio. Para adelante. Claro, Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Ecuestre y candidato a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. Gracias por venir. Gracias. Vámonos a la pausa.